Y como les habíamos comentado y como ya vamos vislumbrando, el análisis de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es el tema que nos ocupa. Recibimos a Fernando Nehamkis, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. Él es director de la consultora Opina Argentina. Gracias, Facundo, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias al querido Walter Brown, que como cada martes también nos acompaña, jefe de redacción del Cronista. ¿Cómo va, Walter? Muy bien, Diego, muy bien. Ya entrando en esta recta final, ¿no? Entrando ya hacia lo que tiene que ver con el mes de septiembre y las elecciones primarias. Interesante cómo se va generando el escenario de las candidaturas y sobre todo lo que nos importa a todos, ¿no? ¿Qué está opinando la sociedad? ¿Cuánto le interesa también esta elección? Son temas que todavía están por dilucidarse cuando faltan apenas 2 semanas para ir a las urnas, ¿no? Y hacia ahí vamos, Facundo, con esa pregunta, la más general de todas, digamos, si hay un índice de interés, de seguimiento especial para estas elecciones, a la vez tan especiales, ¿no? Por su contexto. Mira, a ver, hace tiempo que la gente o el votante promedio siente una distancia respecto de la política, respecto de los políticos. Digamos, los fenómenos de la crisis de representación política o la desafección política no son fenómenos de ayer, ¿no? Ni de este mes, ni tienen que ver necesariamente con la pandemia. Son fenómenos que vienen de lejos, de la crisis de los grandes partidos de masa, de los 80 y los 90. Es decir, no es una novedad para la ciencia política que los ciudadanos se sientan alejados de sus dirigencias políticas. En países como la Argentina, además, que atraviesan crisis prolongadas en términos económicos y que los ciudadanos tienen, digamos, niveles de bienestar inferiores al que alcanzan los ciudadanos de los países del denominado primer mundo, esta situación, digamos, al mismo tiempo se intensifica. Lo que sí uno puede ver como novedad respecto de otras elecciones es que quizás en esta oportunidad uno ve un mayor porcentaje de ciudadanos que plantean cierta indecisión al momento de definir a quién van a votar. Muchos plantean la idea del voto en blanco, del no sabe, del otros, como una manera, un argumento de evitar tener que responder a quién van a votar finalmente. Es decir, ese número es quizás hoy un poco más alto que en elecciones anteriores. Y eso, bueno, tiene una explicación. Pero la primera hipótesis, porque todavía no sucedió, es algo viendo recién las encuestas, hay que ver si se confirma durante la elección. Eso es algo que probablemente tenga que ver con los 2 años de pandemia, o casi 2 años que ya llevábamos, el encierro prolongado y la situación económica que es muy, muy complicada. A lo que yo le agregaría un elemento adicional, que es que los dos partidos que lideran la intención de voto y que son las principales alternativas en términos de posibilidad de gobierno, son dos partidos que ya han pasado por la experiencia de gobernar. Entonces, la sociedad ya los conoce y ninguno de los dos genera una expectativa, novedosa respecto a lo que puede suceder en el caso de llegar al poder, que es lo que sucedía con Cambiemos en el año 2015. Hoy ese fenómeno está ausente porque Cambiemos ya pasó por el gobierno y la experiencia, bueno, fue el gobierno de Mauricio Macri, que todos conocemos, entonces ya no hay la expectativa de qué pasa, que va a venir algo nuevo. No hay en este momento nada, ningún liderazgo nuevo que se vislumbre como un cambio rotundo respecto a lo que los ciudadanos están acostumbrados. Entonces me parece ese escenario en conjunto, todas estas variables en conjunto configuran ese escenario de un mayor nivel de escepticismo que en otras oportunidades. Me imagino que esto traerá mucho trabajo y seguramente tendrá que ver con esta falta de precisión en las encuestas, ¿no? Por todo esto que vos decís, entre cierta indecisión y esto que no aparece aquí lo nuevo, ¿no? La alternativa, algo que decís, bueno, listo, no me gusta nada, entonces voy a lo nuevo, no estaría apareciendo y eso me imagino que debe complejizar mucho más la situación. Walter. Facundo, este desinterés que muchos señalan es evidente en los jóvenes, ¿no? En los más jóvenes, aquellos que van a ser
quizás hasta sus primeros pasos en las urnas, ¿a quién beneficia en este caso, ¿no? Si a las fuerzas gobernantes, si a la oposición, en caso de que finalmente esto se transforme en una elección con un menor caudal de votantes del esperado. No, a ver, la baja en el caudal de votantes siempre beneficia a los que tienen más votos, es casi un cálculo matemático, porque digamos, si vos tenés un núcleo duro más sólido, estructuras más consolidadas, lo que en política se denomina aparatos más fuertes y estructura de movilización de votantes más asentadas en el territorio, eso te va a facilitar mejorar tu rendimiento electoral, cuanto menos gente independiente, en el sentido de que no esté vinculado a esos aparatos, concurra a votar. Eso desde ese punto de vista. Ahora, si la gente concurre a votar en este estado de apatía, indiferencia y cierto enojo con la política, eso ya puede perjudicar a las fuerzas políticas más consolidadas y puede haber terceras fuerzas o la generación de alguna sorpresa en el plano electoral. Lo que nosotros hoy estamos viendo, pero no expandido en todo el país, sino en algunos distritos puntuales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en algunos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, es el crecimiento en las encuestas de aquellas alternativas que se definen como liberales o más conservadoras, de derecha. Esas hoy son las que aparecen como las fuerzas que mayor atractivo generan en esa franja de votantes más apáticos y más distanciados de la política tradicional. Bueno, como habrán visto, es un fenómeno que sucede a nivel mundial, no es exclusivo de la Argentina, pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, pasa también en España, en diferentes países de Europa. Como dice el libro este famoso que estuvo en debate en los últimos meses en Argentina, la rebeldía hoy está más a la derecha que a la izquierda. O sea, ser rebelde, antes ser feminista era ser rebelde, ahora ser feminista es lo que políticamente es correcto hacer. Por lo tanto, la rebeldía está en otro lugar, no está a la izquierda, sino está a la derecha. Y por lo tanto, los jóvenes muchas veces buscan también ese lugar, buscan los distintos, ¿no? El que se refiere a los políticos como una casta con la que hay que terminar de manera mucho más dura es Milei que la izquierda combativa. Entonces, muchas veces los jóvenes son seducidos por ese tipo de discurso. Así que, en principio, uno podría decir esto, ¿no? Una combinación de dos elementos. Baja en el número de votantes, puede beneficiar a las fuerzas políticas tradicionales. Ahora, la apatía, la indiferencia, pero con concurrencia a votar, puede habilitar la emergencia de terceras fuerzas o consolidación de terceras fuerzas, sobre todo en una elección legislativa en la cual el voto tiende a dispersarse más que en las elecciones presidenciales y uno, el votante, puede darse el gustito de votar a aquello que incluso no se animaría a votar en una elección presidencial porque tiende a ir más a lo seguro y lo conocido. Facundo, ¿y cómo crees vos que va a influir esta suerte de escandaletes más propios de programas de Chimentos, con el respeto que me merecen esos programas, que parece dominar la agenda del debate, ¿no? Y además se produce un efecto paradójico, es que esos escándalos están propiciados por los medios de comunicación y después la clase política se monta sobre eso para defender o atacar en base a un menú que ya está sobre la mesa y que no ha sido impuesto por los candidatos, sino impuesto por agentes externos. Esto también me parece que es una novedad, ¿no? Quiero decir, ya no se discute con lo que proponen los candidatos, o por lo menos últimamente, o con los escándalos más resonantes. Sí, porque, a ver, se discute sobre temas que salgan de la agenda, que tengan la capacidad de atraer la atención del público y que son seleccionados por los medios de comunicación, ¿no? A través de la discusión y el debate que se genera en redes. Y generalmente, en ese sentido, a la sociedad es más proclive sobre, como vos llamás, escándalos o temas, no sé, en el día de hoy,
o de mañana el escándalo puede ser lo que acaba de decir la candidata del Frente de Todos respecto a la sexualidad del peronismo, y le interesa poco cuál es la propuesta que tiene el peronismo para, no sé, por ejemplo, la política cambiaria de los próximos 4 años. Pero bueno, es así, digamos, lo que se discute es un complejo entramado entre el interés del público, lo que los medios definen como interés, y lo que los políticos tratan por empujar se convierta en el interés de la sociedad. Digamos, cómo se define la agenda electoral es una tarea muy compleja, porque además hay un tema de que la influencia que cada uno tiene en términos individuales sobre la elección es muy baja, ¿no? A ver, mi voto no vale nada, ¿no? Es 1 sobre 25 millones. Entonces, el costo de ser votante es muy alto como para decir, bueno, tengo que ponerme a estudiar todas las campañas electorales, estudiar los temas en profundidad, saber de política económica, de política social. Bueno, todo para influir 1 sobre 25 millones. Digamos, la verdad que hay ahí una cuenta que no cierra. Entonces, el otro elemento que influye más sobre ¿no? Digamos, mucho menos costosas en términos del tiempo que me demandan, y que tiene que ver, bueno, cómo me siento yo respecto al candidato, ¿no? ¿Qué me despierta en términos de emocionalidad? Entonces ahí rinde mucho más cómo yo me puedo meter o cómo puedo llegar a ese ciudadano común, las propuestas o los programas que tiene. Mira, esto es viejo, pero una vez que los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en el ring en el que se disputa la campaña electoral, las reglas de juego no son las de la política, no son los programas de los partidos, sino son las del medio en que se desenvuelve la política. Son las redes, es Twitter, es Facebook, es Instagram, y es los medios de comunicación tradicionales, que hoy tienen un rol muchas veces de agenda interactiva sobre esas redes, pero ahí es donde se juega hoy la política. Si no sacás la cabeza, y un dirigente político no tiene capacidad de instalarse y de convertirse en un candidato de consumo masivo. Muy claro, Facundo, tomando lo que decías mientras se debatía ayer, hoy y seguramente mañana, aunque no creo que mucho más lo de la candidata del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires refinanciaba una deuda que para la vida cotidiana del ciudadano bonaerense es mucho más significativo que discutir si algunos partidos hacen más el amor que otros. Y sin embargo ya vemos. Walter, te toca la última. Sí, en función también del discurso, ¿no? Y del tono beligerante que hemos visto en algunas declaraciones en estos días, y de lo que puede pasar en la campaña. Uno tiene por lo menos en la memoria que los candidatos, después de pasar una primera vuelta electoral, tienden a morigerar un poco sus discursos para irse más hacia el centro, ¿no? Para tratar de captar a aquellos votantes que no los acompañaron en la primera vuelta. Sin embargo, te pregunto, en función de la oferta que hoy vemos, que está bastante polarizada, ¿no? Si los principales partidos, como el Frente de Todos, la principal alianza gobernante y Juntos por el Cambio, pueden llegar a tender a irse hacia los polos en el momento de ir a una segunda vuelta para captar a aquellos que están yendo o más a la derecha o más a la izquierda de sus opciones, ¿no? A mí me parece que no van a vivir la misma situación, y esto no lo planteo solo para la próxima, para el tiempo que hay entre las PASO, para el tiempo que va de la elección general a la elección presidencial. Me parece que no van a vivir la misma situación, las mismas tensiones juntos o Cambiemos o Juntos para el Cambio que la coalición gobernante. Van a tener diferentes tensiones. ¿Por qué? Porque la coalición gobernante va a tener el desafío de, sin los mismos liderazgos que en el año 2019, ver cómo retiene, pensando en la elección presidencial del 2023, al votante blanco, ese votante que no forma parte del núcleo kirchnerista, que se alejó de
del Frente de Todos en esta elección, que se va a alejar, porque un porcentaje, hay que ver en qué medida, y busca otras opciones. Y ese votante más bien es un votante moderado respecto a el nivel de radicalización que tiene el propio Frente de Todos. Un votante que uno podría decir no forma parte de su núcleo duro. Eso es lo que tiene que ver con el Frente de Todos. Entonces ahí va a tener que ver cómo desde el kirchnerismo más duro, de los liderazgos que queden en pie, se construye un discurso para traer a ese espacio, ya con algunos líderes más desgastados, ¿no? Que oficiaron en el 2019 como atractivo para esos votantes. En cambio, en Juntos, me parece que se va a dar una discusión diferente, que es qué pasa con los votantes que naturalmente han sido votantes de Cambiemos para enfrentar sobre todo al kirchnerismo y que hoy elijan opciones más radicalizadas, ¿no? Más de derecha, más liberales. Milei, Esper, incluso hasta el propio López Murphy, por dentro de la coalición oficialista en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay que ver si lo más conveniente para Cambiemos es una moderación, ir hacia el centro, o en realidad obligado a radicalizarse en alguna de sus propuestas para poder contener a esos votantes. Si uno ve la experiencia en otros países, en general la aparición de esos de derecha suelen condicionar fuertemente la agenda de los partidos de centro y de centro derecha. Es decir, Vox en España suele condicionar la agenda del Partido Popular, es decir, lo tensiona más hacia propuestas más radicalizadas. Trump ha radicalizado aún más al Partido Republicano. Es decir, los antecedentes muestran que las fuerzas más del establishment político, como en este caso Juntos, tienden a verse tensionadas por estas fuerzas más radicalizadas en sus métodos y en sus propuestas. Es decir, si a Javier Milei le va muy bien en esta elección, va a ser una tensión para Horacio Rodríguez Larreta los 2 años que va a carrera presidencial. Está muy claro, Facundo, muy claro. Tan claro que algunas cosas dan miedo, pero eso lo dejamos para otra vez. Gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, veremos a ver el día 12, ese domingo que esperamos a ver qué dicen las urnas. Gracias, Facundo. No, gracias a usted por la invitación. Y gracias a vos, Walter, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos si todo sale bien la semana que viene.